Hola, bienvenidos a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en el área de la endocrinología y en el área de nutrición. Es con respecto al ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es más que una estrategia nutricional donde se alternan periodos de ayunos con periodos de comida, con la finalidad principalmente de bajar de peso a través de esos ácidos grasos que se encuentran acumulados en nuestro tejido adiposo, del cual se obtiene la energía. Ahora, para este ayuno intermitente es muy importante que debe ser evaluado y seguido por un o una experta en el área de nutrición. Es por esto que he invitado nuevamente a mi canal a la licenciada Nixa. Hola, doctora. Hola, ¿cómo está, licenciada? Gracias por la invitación nuevamente a mi canal. Realmente aquí estamos. Ella va a dar un enfoque importante, interesante en esta área de la endocrinología y nutrición. Pero antes de que nuestra licenciada experta de 22 años en el área de la nutrición, egresada de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, y con múltiples diplomados, licenciada, ¿no? Y profesora, a su vez, del área de nutrición aquí en Lima, nos va a hablar de algunos protocolos importantes con respecto al ayuno intermitente. Antes de abordar este tema de ayuno intermitente, les voy a dar una explicación muy breve acerca de la fisiología, es decir, lo que ocurre ante un ayuno prolongado. Bueno, esto es lo que ocurre durante un ayuno prolongado. Tenemos entonces que entre las 0 horas hasta las 8 horas de este ayuno hay un aumento de la glucosa en sangre. Ese aumento de la glucosa en sangre va a estimular al páncreas. Es decir, va a haber entonces un aumento de la insulina, es una hormona producida por el páncreas, estímulo que es dado por ese aumento de la glucosa. Esta insulina va a hacer su función. ¿Cuál es la función de la insulina? Tomar a esa glucosa y meterla dentro de la célula. Es decir, la insulina es como una llave que mete el azúcar dentro de la célula. Esto es de entre las 0 a las 8 horas. Ya después de entre las 8, 9, 10, 11, 12 horas después del ayuno, ocurre otro proceso. Es decir, aquí vamos a encontrar que baja la glucosa en la sangre por efecto de la acción de la insulina. Pero ¿qué pasa? Que esa baja de glucosa va a producir un estímulo en diferentes hormonas como el cortisol, la hormona de crecimiento, la adrenalina, el glucagón, que van a ocasionar un aumento de la glucosa por acción de un proceso que se llama glucogenólisis. Es decir, que estas hormonas van a liberar estos grupos de glucosa que se encuentran almacenados en forma de glucógeno en el hígado, es decir, se desprenden. Entonces va a haber un aumento transitorio de la glucosa por este efecto de la glucogenólisis que ocurre por acción de estas hormonas contrarreguladoras. Ahora bien, va a llegar un momento que ese glucógeno almacenado en el hígado comienza a disminuir. Y justamente entre las 12 a 14 horas, cuando ya hay poco glucógeno en el hígado, aparece esta fase, que es la fase de lipólisis. Justamente aquí es la fase más importante del ayuno intermitente. Queremos justamente que en este periodo, exactamente entre 12 a 16 horas, es cuando ocurre la degradación del ácido graso por medio de un proceso llamado lipólisis y con ello la formación de cuerpos cetónicos que van a ser utilizados como energía. A su vez va a haber un incremento de la hormona de crecimiento. Recuerden que la hormona de crecimiento
está presente en los niños y en adolescentes y va a ser responsable de la regeneración de los tejidos y del hueso. En adultos va a haber una disminución de la hormona de crecimiento, pero justamente en este periodo de ayuno, además de la lipólisis entre 2 a 16 horas, va a haber un incremento de la hormona de crecimiento en el cual ese aumento de la hormona de crecimiento va a ser beneficioso para el individuo, ya que permitiría regenerar también los tejidos. A partir de las 16 a 24 horas ocurren otros procesos como la autofagia y la proliferación de células madre, que serían otros beneficios que aún se están estudiando, agregados pues al beneficio que es el explicado previamente, que es con respecto a la pérdida de peso. Ahora sí, vamos a escuchar a la licenciada Nisa Paiva. Licenciada, ahora sí, la comunidad te escucha. Ok, gracias por la invitación. Ok, vamos a hablar entonces del ayuno intermitente. Esa herramienta que actualmente ha estado muy en boga, pero que tenemos que hacerla un poco guiada, supervisada por el médico, por su nutricionista, y no puede llevarse a cabo de una manera a la ligera. Bueno, primero recordemos que la palabra ayuno es la abstención total o parcial de recibir alimentos, y no se conoce desde ahora, se conoce desde hace mucho tiempo, cuando en las religiones se hacía el ayuno. ¿Ok? Esto viene de hace tiempo, ¿verdad? Entonces, pero se ha hecho investigaciones últimamente y se ha conocido que sí tiene sus beneficios para el organismo, ¿verdad? Entonces, la palabra ayuno intermitente quiere decir que es intermitente, no es que va al ser totalmente un ayuno de una vez, de un día para otro, ¿verdad? Entonces, podemos primero clasificarlo en dos periodos, que es el periodo de hidratación y el periodo de una alimentación que definitivamente tiene que ser sana. Si no es una alimentación sana, no se van a obtener los beneficios. Y segundo, seleccionar los periodos, ¿ok? Entonces, el periodo de hidratación sería el primero que usted coloca acá, de 14-10, quiere decir de 14 horas, y solamente va a tener alimentación en las 10 horas. De aquí de 16-8, 16 horas va a estar sin comer, aquí 18 sin comer y aquí 24 y 24, que ya estaría el día completo en ayunas completamente. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando vayamos a seleccionar un periodo, en realidad tenemos que enfocarnos en por qué estamos haciendo el ayuno intermitente, porque si no, no vamos a recibir los beneficios como lo queremos recibir. Entonces, algunos consejos nutricionales y tips para que usted el ayuno intermitente de verdad le dé beneficios. Primero que todo es que saber que la palabra ayunos es que no va a comer. Solamente en el periodo de hidratación, como le expliqué anteriormente, el periodo de hidratación va a poder tomar allí líquidos. Se aconseja mejor agua pura, pero no pueden ser líquidos, aguas saborizadas. No pueden tener líquidos que sean dulces. No puede tener gaseosas, no puede tomar café, no puede tomar leche, es decir, no puede estimular nada de esa parte de ayunos que la doctora fisiológicamente explicó, porque recuerde que entonces el organismo no va a tomar la energía de las grasas, sino las va a tomar de los carbohidratos que esté consumiendo. Entonces allí ya va a ser entonces una estrategia mal utilizada, porque entonces se va a sentir mal porque no va a sentir los beneficios que quería tener, ¿verdad? Durante el periodo de hidratación puede tomar infusiones que no estén entonces endulzadas tampoco con edulcorantes procesados. Solamente con stevia, si es que tiene de verdad y conoce la hojita de stevia, que es la más natural. No puede ser procesado, porque los procesados siempre tienen otras características, otros componentes, como hemos hablado de los procesados ya, ¿verdad? Entonces es importante que usted, primero que todo, tenga tranquilidad, no esté pendiente de las horas, porque entonces, ay, ya me va a tocar comer. No, más bien, trate de hacer, si usted escoge un ayuno de 14 horas, trate de que sea el mayor tiempo de que está durmiendo.
que no se afecte, ¿ok? Entonces, al día siguiente, usted primero su cena la hace a las 7 de la noche, puede ser tranquilamente, de 7 a 7 de la mañana, ya van 12 horas, ¿verdad? A las 9 ya usted puede desayunar tranquilamente a las 9. Eso es escogiendo el periodo de 14-10, ¿verdad? Porque son 24 horas que tiene el día. Entonces, durante esas 10 horas, usted si ya empieza a comer, por supuesto, si no tiene una alimentación balanceada, una alimentación como hemos hablado y como otros temas ha tocado la doctora también, tiene que ser una alimentación supervisada, porque si no tampoco los beneficios van a ser los que se quieren, ¿verdad? Entonces, porque entonces vienen esos periodos de ayunas y después vienen entonces esos huequitos que ha dejado sin comer, lo que va a querer es comer más. Y entonces va a ser un efecto rebote, ¿ok? Así es. Exacto. Entonces, primero que todo, si es un paciente con patologías y sí se sabe que hay beneficios, la patología tiene que estar bien controlada, ¿ok? Sí. Eso es muy importante, lo que acaba de mencionar la licenciada Nixa. De verdad que el tema es un tema bastante interesante, pero hay que manejarlo con mucho cuidado y supervisado por el especialista. No pretendemos hacer un ayuno intermitente sin la supervisión. Yo pienso que esto también tiene sus riesgos. Es por ello, ¿verdad?, que es importante la labor suya, licenciada. Aquí, claro, ¿no?, es importante. La supervisión, porque fíjense, hay varias inquietudes, varias preguntas que tengo, licenciada, quiero que me las aclare. ¿Qué casos de usted consideraría que no debe hacer ayunos intermitentes? Primero que todo, los adolescentes son los primeros que están haciendo el ayuno y ellos están en crecimiento. Entonces, Así como es. padre, supervisar si de verdad está haciendo el ayuno, porque de repente se siente muy mal, le han dicho que tiene sobrepeso, en el colegio se han burlado de su peso. Como padre, primero buscar una buena orientación y después entonces hacer el ayuno intermitente ya con criterio, con juicio y como todo eso que le dije, o sea, teniendo sus lineamientos. Y la supervisión estricta, la ¿no? supervisión y sobre total. todo en adolescentes que están en un proceso de crecimiento. Exacto. Entonces, también, fíjense, otras alteraciones que... Sí, por ejemplo, si es un diabético muy mal controlado, un paciente que no es juicioso con sus medicamentos, sobre todo con esos hipoglicemiantes orales, tampoco puede hacer entonces un ayuno intermitente sin una guía, porque en esos picos de glucosa, pues entonces más bien lo que puede hacer una hipoglicemia, y tanto las hipoglicemias como las hiperglicemias son peligrosas. Entonces, no comenzar con ese tipo de pacientes con un ayuno tan prolongado de 16-8, sino más bien de 14-10, de manera que no se le vea muy difícil y no se le sea muy difícil ir bajando el consumo de calórico, porque en realidad son calorías que comemos durante el día, así sea por poco tiempo, son calorías. Entonces, esas dietas que sean hipocalóricas, pero que poco a poco no se instauren directamente ya en un ayuno intermitente. Sí, eso es muy importante, sobre todo aquellos pacientes obesos. En su gran parte, nuestros obesos tienen resistencia a la insulina. Sí. Entonces, no pretendan realizar ayuno intermitente si no están siendo evaluados o inicialmente pues por un médico endocrinólogo para ver en qué condición se encuentra. Y por supuesto que tiene que ser asesorado y guiado estrictamente por el nutricionista. ¿Por qué? Porque al principio esto puede crear en el paciente hay una alteración en su organismo donde puede presentar mareos, se sentirá irritable completamente, incluso claro, con dolores de cabeza. Entonces, primero tiene que adaptarse a su organismo antes de iniciar el ayuno intermitente. Bueno, ahora sí, ya la licenciada Nixa explicó brevemente los protocolos a utilizar en el ayuno intermitente, pero algo muy importante son tengo una serie de inquietudes, licenciada. Quisiera que usted me aclarara. En primer lugar, ¿cuáles serían las causas donde usted considera, o las patologías, que no debe darse el ayuno intermitente? Bueno, una embarazada, en una lactante, ¿okay? Tampoco debe haber un ayuno intermitente. En un adolescente tampoco, porque más bien eso puede conllevar ¿Por qué un adolescente no? Porque puede conllevar más que todo un trastorno de conducta alimentaria.
Exacto. E incluso los pacientes con trastornos de conducta alimentaria, bulimia, anorexia. Pues no, sería peor, pues, porque estamos conllevando a que no coman y más bien hay que enseñarlos a que deben comer. Claro, eso se trata también psicológicamente porque básicamente esos problemas derivan de la parte psicológica si no están bien afectados, bien tratados la parte psicológica, pero sí es importante guiarlos a que esta no es la solución en un adolescente. Sí, ciertamente, Vera, la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros son pacientes diabéticos y yo pienso, licenciada, que un paciente diabético que esté recibiendo tratamiento con hipoglucemiantes orales o esté recibiendo aplicación de tratamiento con insulina no debe tampoco realizar ayuno intermitente, ¿cierto? Cierto, y también en parte hay que individualizarlo, porque si es un paciente que necesita perder peso porque ya la diabetes ya está al tope y no es bien guiado con sus medicamentos, pues es importante sí hacerle su ayuno intermitente. ¿Okay? Pero estos pacientes tienen que ser, si es así, tenemos que ser bien vigilados y controlados por el especialista por nutrición. Entonces, yo pienso que el ayuno intermitente tiene sus pros y sus contras. Entonces, verá, si ustedes van a asumir este ayuno intermitente, lo principal, licenciada, es que este paciente debe ser evaluado por un médico. Definitivamente. Médico endocrinólogo y supervisado directamente por el especialista en nutrición. No podemos entrar nosotros directamente a hacer un ayuno intermitente si no sabemos qué es lo que puede pasar en nuestro cuerpo. Inclusive en pacientes con nefropatía, alteraciones del hígado, ¿verdad? Cirrosis hepática, cualquier otro de estas patologías, el ayuno intermitente no lo puede realizar porque tiene pues unas alteraciones importantes. Sí, primero que todo estabilizar al paciente, sí, y ya con una cirrosis el paciente no se estabiliza, más bien ya tiene problemas hasta con las proteínas, pues entonces hay que controlarle las proteínas, definitivamente tiene que ser paciente de nutrición y de endocrino. Cierto. La gran mayoría de nuestros pacientes son obesos, licenciada, y son obesos que tienen resistencia a la insulina. ¿Usted considera que un paciente obeso con resistencia a la insulina puede de una vez aceptar o apegarse al ayuno intermitente? Va a frustrarse si de repente entra de lleno a un ayuno intermitente. Sí o sí tiene que hacer una dieta hipocalórica, baja en carbohidratos, baja en glúcidos, para que se vaya como que manteniendo su insulina y que ya no tenga esa necesidad de tener esos picos de ansiedad que le dan normalmente a los pacientes, ¿verdad? Así es. Entonces, fíjense, esto es muy importante lo que está diciendo la licenciada Nilsa, porque la gran parte de nuestros pacientes son obesos con resistencia a la insulina. Entonces, primero, tiene que ser evaluado por el médico endocrinólogo para verificar si es que tiene otra patología asociada. Exacto. ¿Vale? Y segundo, que si va a hacer ayuno intermitente, tiene que ser con el nutricionista a la mano. No podemos nosotros inventar con ayuno intermitente. El paciente puede ser que no se adapte al ayuno intermitente, puede presentar mareos, puede presentar otros eventos. Claro. Inclusive por eso es que es importante que tiene que ser bien guiado por el nutricionista. Entonces, bueno, yo pienso, licenciada, no sé si hemos abordado, quizás muchos de ustedes tendrán muchas preguntas, hay muchas interrogantes con respecto a este tema de ayuno intermitente, pero realmente hoy en día hay muchos estudios que aún no se han aclarado. Es un tema bastante controversial, que tiene sus pros y sus contras. Lo único que le vamos a recomendar que tiene que ser, el que sume al ayuno intermitente tiene que ser con sus patologías bien controladas y asesoradas por y de a poco tiempo, no de una vez entrar en el más difícil. Así es. Bueno, entonces yo pienso que hemos abordado este tema. Les doy muchas gracias a la licenciada Nilsa Paiva por estar aquí conmigo, licenciada. Para mí es un honor que estés aquí conmigo. Yo espero que sigamos viendo y analizando otros temas más. Claro que sí. Gracias por la invitación. Sí, allí te dejamos
los enlaces de la licenciada Lisa Paiva. Cualquier duda que tenga, licenciada, cuéntame, ¿estás disponible? Sí, cualquier duda, consulta, por supuesto, le estaré respondiendo, a lo mejor no en el momento, pero sí, no les voy a dejar ahí, ¿ok? Ok, entonces espero que sigan viendo mi contenido, sigan viendo mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Si te gustó este video, ayuno intermitente, dale un like y compártelo. Así es. Así que cuídense mucho, los queremos. Hasta luego. Hasta luego.